Hola, buenas tardes, Dios los bendiga una vez más. El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Norte y Suramérica. Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso dice el Señor Jesucristo. Una vez más, vengo hasta sus hogares para continuar el estudio que comenzamos anteriormente. En el video anterior, pues comenzamos a estudiar Efesios. Apenas sí conseguimos estudiar un poco sobre la historia de Éfeso. Cómo fue su fundación, las conquistas, los diversos imperios que gobernaron Efesios, sus traslados, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy comenzaremos estudiando el capítulo 1 de Efesios. Vamos a enfocarnos en el versículo 1. Espero, la verdad, sea de bendición para sus vidas lo que acá estudiamos. Pues estos videos no los hago, como lo dije anteriormente, en uno de mis videos anteriores, no los hago para mí, para tratar de salvarme yo, para creer que puedo ser más santo delante de Dios yo. Los hago con el objetivo de que ustedes puedan encontrar consuelo, que puedan encontrar salvación. Los hago con un único objetivo, con la esperanza de que ustedes puedan echar manos a la salvación y la vida eterna que se encuentra en el Señor Jesucristo. Muchas veces nos encontramos desalentados como creyentes, pero es porque realmente ignoramos las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Eso lo aprendimos en nuestro último estudio. Si ignoramos las bendiciones de Jesucristo, si ignoramos nuestra posición en Jesucristo, si ignoramos todo lo que poseemos en Jesucristo, vamos a estar siempre preocupados, abatidos, pensando de que el Señor otra vez no nos quiere, otra vez nos trata demasiado duro, otra vez la vida es demasiado dura con nosotros. Pero recordemos de que el apóstol Pablo, Jesucristo y muchas otras personas más en el pasado sufrieron mucho a causa del Evangelio. Sufrieron a tal grado que perdieron sus vidas. Lo que nosotros sufrimos en este tiempo pues realmente es poco en comparación a lo que ellos tuvieron que pasar. Pablo muchas veces preso, naufragado, apedreado, latigado. Jesucristo a tal grado que fue llevado hasta una cruz donde murió por todos y cada uno de nuestros pecados, por los míos, por los suyos, por los de su papá, por los de su mamá, por los de sus hijos. Jesucristo pagó en ese lugar absolutamente por todos nuestros pecados. Ahora vamos a ir al versículo 1 de el capítulo 1 de Efesios. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es importante que recordemos quién era Pablo. Pablo, el escritor de más libros del Nuevo Testamento. Pablo, el hombre que fue enviado a predicar el Evangelio a nosotros, los gentiles. Cuando hablamos de los gentiles, no nos referimos a la iglesia, nos referimos a todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Absolutamente toda persona que no pertenece a Israel es un gentil, independientemente de su nacionalidad. Si no es israelita, es un gentil. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos tratar de recordar siempre. ¿Quién era Pablo? ¿Por qué fue enviado Pablo? Además de ser un perseguidor de la iglesia, Pablo
Ah, en su momento, cuando fue transformado en cristiano, Pablo fue el hombre más grande, incluso considero más grande que los mismos 12 discípulos. Ninguno de ellos escribió tanto como Pablo. Ninguno de ellos fue a los gentiles tanto como Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, esta carta fue escrita por Pablo como apóstol. Pablo fue escogido específicamente como un emisario de Cristo. Su comisión era de ir en una misión transformadora del mundo para el establecimiento de la iglesia de Jesucristo en cada comunidad posible. En esa cada comunidad posible es donde entra su hogar, mi familia, su familia, la familia de mi familia, la familia de sus amigos. Entran todos ellos. En la era actual, usted que escucha este mensaje, usted que es cristiano, usted que es el conocedor de la palabra de Jesucristo, tiene esa misión junto conmigo de poder llevar la palabra de Jesucristo a todas las personas posibles en su comunidad, en la comunidad vecina, en su aldea vecina o en su cantón vecino, en su ciudad vecina. Usted tiene la responsabilidad de llevar la palabra de Jesucristo. Y así como a Pablo le fue encomendado, pues a nosotros en la era actual, pues se nos es encomendada esa misma misión. No nos salvó Jesucristo para estar sentados detrás de la mesa de un escritorio. No nos salvó Jesucristo para estar encerrados en cuatro paredes. Nos salvó para que nosotros fuéramos a evangelizar, a llevar su palabra. No les estoy diciendo de que es nuestra responsabilidad que las personas se salven. Nuestra responsabilidad es predicar, evangelizar. Ahora, el trabajo de salvación lo hace Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él es el que convence a las personas de pecado. Nosotros debemos ir a evangelizar, pero Él hace el trabajo salvador. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es lo que dice el mismo versículo 1. ¿Por la voluntad de quién? Por la voluntad de Dios. Él no se autonombró a sí mismo como un apóstol. Él mismo dice en una de sus epístolas que él fue como un abortivo. Entonces, él fue el último. Pero no fue que él solo se autonombró apóstol. No fue que su congregación a él lo llamó apóstol. No es como hoy día que la gente, cualquier hombre que dice yo profetizo, a ese hombre ellos llaman profeta o apóstol, pero ese no es apóstol ni profeta. ¿Por qué? Porque los requisitos eran para ser apóstol o profeta haber visto a Jesucristo. En este caso, en el actual ya no hay profetas ni hay apóstoles en el grado de Pablo. Todos somos apóstoles en la era actual, pero es de una manera diferente, no es como él. Ahora, no podemos venir y llamar a cualquier hombre apóstol, a un indocto, a un hombre que va a llevar a la congregación a la ruina, a la pérdida de su alma, porque recordemos de que depende de lo que la persona enseñe, así es el conocimiento que usted adquiere. Depende de lo que la persona enseñe en su congregación, así es el conocimiento que usted adquiere. Y ese conocimiento es que usted va a llevar a la gente de afuera que necesita conocer a Jesucristo. Si a usted su maestro le da una mala enseñanza, tome en cuenta que esa misma mala enseñanza es la que usted va a ir a compartir allá afuera. Y las personas van a ser mal enseñadas. Y las personas consecuentemente van a aprender una doctrina de salvación, una doctrina de Jesucristo errónea, lo cual los va a llevar a la perdición. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que la persona de quien vamos a aprender realmente esté dentro de los parámetros, no nuestros parámetros, sino dentro de los parámetros de Jesucristo. Tenemos que asegurarnos que no es un neófito. Por cierto, neófito, para quienes no lo saben, es alguien nuevo en la labor cristiana. Alguien nuevo no puede ser maestro. Alguien nuevo no puede darse la tarea de enseñar. ¿Por qué? Porque necesita aprender
palabra primero. Necesita entender el proceso de salvación. Necesita entender doctrina. Si usted como persona nueva pretende ir y enseñar, tome en cuenta de que no es algo simple, no es solo por decir yo voy a enseñar. Necesita tiempo para poder leer la palabra y recibir la revelación bíblica. ¿Cómo la va a recibir? A través de su palabra que se encuentra en las Sagradas Escrituras. No es que porque usted hoy soñó, mañana soñó, tal vez que comió mal y pues tuvo sueños raros y esa es la situación. Sin embargo, usted necesita estar consciente de que lo que va a enseñar es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo regrese, que será muy pronto, Él nos va a demandar a nosotros mismos qué hemos hecho con lo que nos enseñó, qué hemos hecho con su palabra. Y usted y yo vamos a dar cuenta de ello. La iglesia es el proyecto principal de Cristo en el mundo de hoy. Cristo reveló su plan en Mateo 16:18 cuando dijo, edificaré mi iglesia. ¿Quién edificará su iglesia? Él, Jesucristo. Él es el propio. Nosotros somos sus empleados, básicamente. Nunca piense usted de que usted tiene el control de la congregación, el control de cada oveja. No, nadie lo tiene. Es Jesucristo el que edifica. Es el mismo Jesucristo, el constructor, el maestro constructor. Destacando su importancia en Éfeso, en el capítulo 3, 5, los apóstoles fueron llamados los santos apóstoles. También se lo dice el versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en donde, en Éfeso, porque es lo que estamos estudiando hoy día, la carta a los Efesios. Entonces, alguien dirá, pero si todos pecamos, no somos santos. Exactamente, todos pecamos, pero esa es la importancia de conocer nuestros beneficios en Cristo. No nuestros beneficios en nosotros, en nuestras buenas obras. Nosotros sabemos de que todos pecamos. Claramente todos pecamos mientras tengamos este cuerpo pecaminoso, porque tenemos tres enemigos fundamentales. La carne, Satanás, nuestra naturaleza pecaminosa. Y tenemos allá afuera el mundo. La carne y nuestra naturaleza pecaminosa son nuestra misma... nuestro estado corpóreo, nuestro cuerpo, lo que nos domina de nuestra carne, los deseos, la vanagloria, el deseo de ser famoso, el deseo de tener dinero, todo eso está dentro de nosotros, es parte de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, todo eso está dentro de nosotros. Es uno de nuestros enemigos principales. Porque muchas veces digo principales porque incluso hay cosas que nosotros realizamos por cuenta propia que Satanás ni cuenta se da. El man a veces ni sabe que nosotros hemos hecho un pecado y se lo imputamos a él y el tipo dice, ¿qué? Yo no sabía que este tipo hizo eso y me está culpando. Es porque nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío. Podemos elegir si pecar o no. Del mundo recibimos a través de nuestro teléfono celular, a través de la televisión, de la radio, nosotros podemos percibir las tentaciones. Y nosotros, decidimos si darle cabida o no a eso. Abrimos las puertas o no a eso. ¿Comprende? Y Satanás es la cabeza principal en el mundo. No es que está ahí abajo en el infierno como mucha gente piensa. Él y sus demonios están aquí arriba y están dispuestos a arrastrarlo a usted y a su familia al infierno si ustedes lo permiten. Vaya, haga su labor, evangelice. Esa es su tarea y es mi tarea. Efesios 1:1, Pablo a los santos
Los santos son el pueblo santo de Dios. Todo el que pertenece a Cristo es un santo. Los santos de la edad de la iglesia son vistos por Dios como libres de pecado gracias a la justicia de Cristo imputada o dada a ellos en la salvación por medio de la identificación con Cristo. Quiero que entendamos algo. ¿Por qué podemos llamarnos libremente santos nosotros? Porque Dios ya no me está viendo a través de mis buenas obras. Dios me está viendo a través de la obra que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Dios ya no está viendo que el Franklin pecador, vanaglorioso, orgulloso, airoso, rencoroso, vengativo. Dios ya no está viendo a ese Franklin. Dios está viendo al Franklin que fue redimido por Jesucristo. Al Franklin porque Jesucristo murió. Al Franklin porque Jesucristo aboga todos los días delante de él. Porque dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted confiésele su pecado, pídale perdón y tenga la confianza de que el Señor lo va a perdonar. Esa es la promesa que Él nos hace a nosotros como sus hijos. Esos son uno de los beneficios más importantes que nosotros tenemos, aparte de la salvación y el Espíritu Santo. Realmente es un privilegio pertenecer a la familia de Él, porque Él ya no nos ve como esas criaturas malignas que éramos antes, envidiosas. Él nos ve a través de Jesucristo. Por eso podemos llamarnos santos. Y es lo que Pablo trata de expresarles en el versículo 1 del capítulo 1 a los hermanos que estaban en Éfeso en ese tiempo. En 2 Corintios 5:21 explica por qué Dios puede llamarnos santos. Es porque al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Jesucristo. Él no conoció pecado. Estaba en el mundo, vivía en el mundo, pero no pecaba como el resto del mundo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, métanse esto en la cabeza, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Muchos escucharán este mensaje y pondrán en dudas, en verdad, ¿será que Jesucristo me ha perdonado de verdad? ¿Será que Jesucristo me ha dado vida eterna de tal forma de que yo no pueda perderla? No puede perderla porque no se la ganó. Nadie se la ha ganado. Él nos la regala y es algo que es gratuito. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo fue quien murió en la cruz del Calvario por usted y por mí y por todos los seres humanos de este planeta que vivieron, que viven y que van a vivir hasta que Él venga. En nosotros está la decisión, si tomar ese sacrificio, hacerlo nuestro, obtener la salvación, la vida eterna, porque la vida eterna no es algo por lo que luchamos, es algo que después de que creemos en Él tenemos. Nuestra lucha diaria es por santificarnos, para que cuando el Señor regrese, nos encuentre santificados y limpios. ¿Y qué vamos a recibir entonces cuando Él venga si nos encuentra limpios? Nos va a dar galardones. Son dos cosas diferentes. La vida eterna es una y los galardones son otros. La vida eterna la tenemos desde el momento en que creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Yo voy al cielo. Si usted puso su fe en Él, va al cielo. Pero si desobedecemos al Señor, si vivimos una vida llena de pecado, si no nos santificamos, si no estamos dispuestos a ceder ante Él, si no estamos dispuestos a doblegarnos ante Él, Él va a venir y nos va a encontrar sucios. Él mismo nos va a negar nuestros galardones. Los galardones son nuestros si los ganamos a través de nuestras acciones en este planeta. Quiero que entiendan algo. Él no va a ver nuestras obras para salvarnos. Él va a ver nuestras obras para darnos galardones. La salvación ya nos la dio por Jesucristo. Claro está. Porque el justo murió por el injusto. Él es el justo, yo soy el injusto. ¿Sí me están entendiendo? Estamos en la misma sintonía. El término más común para
Un creyente en Jesucristo en el Nuevo Testamento es santo, no cristiano. ¿Comprende? El término más común para un creyente de Jesucristo en el Nuevo Testamento es santo, no cristiano. El Nuevo Testamento en el término santo es usado más de 60 veces. Es la forma favorita de Pablo para anotar a los creyentes. Ahora, quiero que seamos conscientes de esto. Pablo no decía cristianos, Pablo decía santos. Entonces, santos no son aquellos muñequitos que mucha gente suele tener allá al fondo de su casa con un altar. Muñequitos de yeso que no los escuchan, que no se mueven, que no caminan, que no hablan. Y si lo hacen es porque están poseídos por un demonio. Santos somos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios en la era actual. Posicionalmente hablando, porque nos ve, el Padre nos ve a través de Jesucristo, no nos ve a través de nuestras obras, nos ve a través de Jesucristo. Sin embargo, Efesios capítulo 1 dice: Pablo a los santos que están en Éfeso. Debido a que la frase en Éfeso fue omitida en algunos manuscritos más antiguos, algunos teólogos consideran que ha sido agregada al texto. Sin embargo, ya sea que esta frase fuese agregada o no, la doctrina del libro permanece inalterada. También fue entregada a los santos de Éfeso y leída de la misma manera que la leemos hoy. La mayoría de los maestros de la Biblia están de acuerdo en que esta carta fue una epístola general probablemente enviada a las diversas congregaciones de Asia Menor en la ciudad de Éfeso del primer siglo. Los cristianos se reunían en varias iglesias, hogares, por lo tanto la carta habría sido pasada a cada congregación. Además habría sido copiada y enviada a otras iglesias de la región. Entonces, básicamente estamos hablando acerca de que esta epístola no fue enviada estrictamente solamente para la iglesia de Éfeso, sino que es algo que, de acuerdo a muchos estudiosos, se llevan pasando de congregación en congregación. No es como hoy día que somos tan egoístas que tenemos una iglesia a punto de vida, que tenemos una iglesia fe en Jesús, que tenemos una iglesia pentecostal, que tenemos una iglesia, qué sé yo, hay muchas denominaciones, pero me refiero a la palabra egoísta en que no son capaces de compartir entre sí. Todos somos creyentes y debería ser posible la comunión entre todos nosotros, pero no es así. Acá Pablo lo que está haciendo es enviándoles un manuscrito a todos para que todos puedan estar en la misma sintonía, el mismo canal, puedan ser del mismo sentir. Puede ser que haga referencia al libro de Efesios y Colosenses 4:16, donde dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los loidicenses, y que la de la Odisea, no dice Efesios, ¿verdad?, la leáis también vosotros. Ese vosotros, como no dice Efesios, ese vosotros se refiere a la iglesia de Efesios. Esto puede explicar la omisión de la frase en Éfeso en algunos manuscritos más antiguos. No era necesario, Pablo lo hizo de una forma consciente, el hecho de no escribir a Éfesos, sino que le puso vosotros, omitió la palabra, pero se refirió a ellos con la palabra vosotros. Algunos especulan que es posible que Pablo haya omitido intencionalmente dirigir esta carta a una iglesia específica para que cuando fuese leída y copiada, cada iglesia individual pudiera agregar su propio nombre. Esto también es factible. Individual pudiera agregar su propio nombre. Eso también es factible. Es decir, Pablo estaba consciente, o Pablo quería también poner en la conciencia de la gente de que pudieran copiar este libro, tener este libro para sí mismo, el original, irlo pasando de iglesia en iglesia, pero cada quien iba a tener su propio manuscrito. Así como tenemos hoy día el Nuevo Testamento, ya no es de interpretación privada, ya no tiene que tenerlo solo el sacerdote para poder interpretarla y llevarlo a la congregación.
Hoy cada quien puede tener un manuscrito de la Biblia. Y no solo tenemos el Nuevo Testamento, sino que tenemos el Antiguo Testamento para poder guiarnos y dirigirnos a través de su palabra. Entonces, ¿qué dice Efesios 1:1? Acordémonos, dijimos que decía Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, dice Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es significativo que Pablo destacó a los fieles en Cristo Jesús. Es lo que les mencioné hace un momento. Nuestra fidelidad a Dios. Cuando Él venga, eso es lo que Él va a ver en nosotros, hermanos y amigos. Nuestra fidelidad hacia Él. Y no lo va a contar con un objetivo salvífico. Ya lo dijimos que la salvación la tenemos. Pero lo que sí va a contar es para los galardones que Él nos va a dar cuando regrese. No se trata solo de una corona de justicia. No se trata solo de una corona de vida. Dice Pablo que hay muchos galardones para nosotros, dependiendo de cuán diligentes seamos en cuestión de la expansión de la palabra de Jesucristo para todas las personas inconversas. Todos necesitan conocer el Evangelio. Todos necesitan saber que necesitan ser salvados por Jesús. Todos necesitan saber que son pecadores y que si no ponen su fe en Jesucristo van a ir al infierno. Todos necesitan conocer eso. Pero está en nosotros, los creyentes, poder llevar su palabra. Llevarla o no es su responsabilidad, hermano, que está escuchando este mensaje. Habla de nosotros estando sentados en lugares celestiales. Esta es una posición que nosotros tenemos en Cristo, una posición muy privilegiada que tenemos en Él. Este texto, escogido por el Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras, expresa doctrinalmente nuestra unión con Cristo. Es como lo que aprendimos hace un rato, que nosotros estamos en Cristo, que Dios nos ve a través de Cristo, que Dios ya no nos ve a través de nosotros mismos. Dios nos ve como santos porque nos ve reflejados en Cristo. Gálatas 3:27 explica que el momento de la salvación, un creyente es colocado en Cristo por Dios, el Espíritu Santo, a través de un bautismo realizado sin manos. Esto es el bautismo del Espíritu Santo, que dice en Efesios 2 que nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es una promesa. Mientras tengamos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que ser conscientes de que somos salvos. Tenemos que ser conscientes de la venida de Jesucristo. Tenemos que ser conscientes de limpiarnos del pecado día con día, de reflejar a Jesucristo ante las demás personas día con día. Pero no solo para que nos vean, sino por amor a Dios. Cada beneficio que disfrutamos como creyentes es el resultado de esta nueva posición de unión con Cristo. Antes de la fundación del mundo, Dios determinó bendecir a los creyentes de la edad de la iglesia. Al colocarnos en Cristo, somos bendecidos en base a los méritos de Jesucristo, no en base a nuestros propios méritos. ¿Sí están comprendiendo? Porque la salvación no es por obras, sino que es por gracia. La salvación es un regalo que nos hace Dios a través de Jesucristo. Jesucristo murió por usted y por mí. Jesucristo pagó por usted y por mí. Entonces, de igual forma la salvación que me dio a mí, se la puede dar a usted también. ¿Cómo? A través de su muerte en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que Él pagó para que nosotros pudiésemos recibir lo que es la salvación. Si nosotros rechazamos ese ofrecimiento gratuito, vamos a tener que ganárnosla, pero como tal cosa es imposible, nos va a tocar pagarla, pero en el infierno eternamente. Pero ahora como creyentes tenemos una nueva posición. ¿Sí están entendiendo? Una nueva posición que es en Cristo, no es en nosotros. Por lo tanto, confiar en nuestras buenas obras es inútil mientras no estamos en Cristo.
En 1 Tesalonicenses 4:14 leemos: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Durmieron es a los que han muerto, los creyentes que han muerto hasta la era actual, desde que Jesucristo vino. La pequeña frase en Jesús significa, ya que describe a los creyentes en la dispensación de la edad de la iglesia, es nuestra edad. Esto se repite en el versículo 16 cuando hablan de los muertos en Cristo. Estos muertos en Cristo son los mismos que durmieron, que acabamos de leer hace un momento. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Hemos aprendido acerca de que Pablo fue enviado por Jesucristo, fue enviado a los gentiles a predicar, a poner el fundamento de la iglesia de la era actual. Pablo se refería a los hermanos en Éfeso como santos porque los estaba viendo a través de Jesucristo, al igual que el Padre. Entonces, vamos a continuar con este estudio en el próximo video, pero hoy por hoy llegamos hasta acá. Dios los bendiga y espero que les sea muy útil.